Muy bienvenidos, estimados amigos, auditores del programa La Voz de la Verdad. Una vez más estamos con vosotros para analizar y meditar sobre las palabras de Jesús, las palabras del Evangelio, palabras de vida, palabras de esperanza. Este es un programa diferente que ya lleva muchos años, La Voz de la Verdad con vosotros. Voy a dar paso entonces ahora a parte del equipo de este programa. El hermano Álvaro Araya, que es el jefe técnico de grabación de nuestro programa. Adelante, hermano Álvaro, para que salude a nuestra audiencia. Saludamos a todos nuestros hermanos y nuestros amigos en la paz del Señor, deseándoles que la bendición de nuestro Padre Eterno esté en su hogar y también en su corazón. Le invitamos a quedarse con nosotros y también con Dios en este programa que la Iglesia Israelita del Nuevo Pacto de Chile está trabajando para que pueda llegar la verdad de Dios hasta usted. Le invitamos a que se quede con nosotros y que pueda seguir escuchando y también viéndonos en las diferentes plataformas, sea Facebook o también su emisora de radio preferida, en este mismo horario y este mismo día todas las semanas. Le invitamos entonces a quedarse en compañía de nosotros. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias, hermano Álvaro. Voy a dar pase ahora a nuestro evangelista, conductor y creador de este programa, nuestro hermano evangelista Ever Palma Zúñiga. Adelante, hermano Ever. Gracias, hermano Hugo. Primeramente, quiero dar gracias al Señor porque nos permite llegar a vuestros hogares, a vuestras familias, a todos quienes nos ven o nos escuchan. Gracias a Dios por ello. Y les saludamos a cada uno de ustedes. Deseamos que Dios bendiga sus vidas. Vamos a orar al Señor para que Él nos acompañe en este programa, como también que pueda tener buena recepción a quienes nos ven o nos escuchan. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, a su trono de gracia y de bondad nos dirigimos en este momento para pedirle, amado Dios, que usted pueda acompañarnos, dirigirnos con su Espíritu Santo, para que lo que prediquemos sea de acuerdo a su voluntad y que sea de beneficio, de bendición para los hermanos, los amigos, los oyentes, que sea un enriquecimiento espiritual para sus vidas. Bendiga a cada uno de los que nos ven o nos escuchan. Señor, también te pedimos, si alguno de ellos está enfermo, manifiéstese en sus vidas sanándole. Si alguno tiene dificultades o problemas, también ayúdele, Señor. Aquellos que tienen tristeza, dolores, Señor, consuéleles. Señor, también queremos pedir visión para aquellos a lo mejor que no nos comprenden o que no nos aceptan. Señor, usted tiene poder para cambiar mentes y corazones, pero que todos puedan recibir su mensaje, recibir su palabra. Por eso nos ponemos a su disposición. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, ya dirigidos por el Señor y con el deseo que el mensaje que esta ocasión entregamos tenga una buena recepción en quienes nos ven o nos escuchan. Hemos encomendado esta ocasión a nuestro hermano Hugo Sepúlveda con el tema la importancia de la venida de Jesús, un punto central en la fe de los cristianos. Cuán importante ha sido la venida de Jesús para nuestras vidas. Pero antes de pasarle a nuestro hermano Hugo Sepúlveda, vamos a escuchar una alabanza para honra y gloria de nuestro Dios.
Estimados hermanos, amigos y radioescucha, también los que nos ven a través de las diferentes plataformas, hoy día vamos a reflexionar, a meditar sobre un tema muy importante en este tiempo y todos los tiempos desde que Jesús vino. El tema lleva por título La importancia de la venida de Jesús. La interrogante que surge es: ¿se requería la presencia de Cristo en la tierra? ¿Por qué? Vamos a decir entonces que cuando Satanás fue derribado a la tierra al comienzo de la humanidad, antes del comienzo de la humanidad, este transformó en caos todo lo que era la tierra y se transformó en Dios de acá. Tanto fue así que influyó en Adán y Eva, y esta pareja, nuestros padres, desobedecieron al Creador. Y al ocurrir esto, entonces, ahora se hace el ser humano esclavo del pecado. Y tanto es así como fue deteriorado el pensamiento sobre lo que es Dios, las cosas positivas de la vida, que el ser humano se sintió trastornado y tan angustiado que cuando vemos, por ejemplo, y leemos lo que expresaba el rey David en su oración, en su clamor, y les voy a invitar a que en el nombre de Jesús leamos el capítulo 143 del libro de Salmos, Salmos 143, los primeros 9 versos dice así de esta manera, para ver la angustia con que oraba el rey David. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos. Respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Y no entre en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún viviente. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Y mi espíritu se angustió dentro de mí, pasmóse mi corazón. Acordéme de los días antiguos, meditaba en todas las obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Respóndeme presto, oh Jehová, que desmaya mi espíritu. No esconda de mí tu rostro y venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ando, porque a ti he alzado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, a ti me acojo. Esa era la angustia como se ve reflejada en las palabras que escribiera nuestro hermano David. Cómo estaba la humanidad y cómo se mantiene la humanidad. Rescatamos 2 frases al terminar esta parte de la lectura. Dice, porque en ti he confiado. Es nuestra esperanza entonces confiar en el Señor, en Jesús. Y en este caso David sí lo hace. Y luego agrega, hazme saber el camino por donde ande. ¿Qué es el camino? El camino es el verdadero evangelio, el emanado de la Biblia, no el que han creado los hombres o han tergiversado la palabra del Señor. Y luego dice al final, en el verso 9, líbrame de mis enemigos, oh Jehová, a ti me acojo. ¿En dónde se cobija nuestro hermano David? En el Señor. Vamos al Nuevo Testamento entonces. ¿Qué ha ocurrido en el Nuevo Testamento? ¿Han cambiado las cosas? Vino Jesús. Instaló una nueva forma de evangelio a través de los apóstoles, no de los sacerdotes, sino que hizo algunos cambios el Señor. Cambió la ley de sacrificios y otros cambios significativos. Y el apóstol Pablo, al ver que todo esto sigue igual,
en su carta que escribe a la congregación de Roma, desde Corinto, aproximadamente el año 56, expresa lo siguiente, reitero, la carta a los Romanos, capítulo 3, versos 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron a una, fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Y luego en el verso 23 de este mismo capítulo 3 de la carta a los Romanos, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia y de la gloria de Dios. Esa es la situación también en el Nuevo Testamento, amigos, estimados oyentes. Como no ha cambiado la situación de David 1000 años antes de Jesús, y ahora viene y el apóstol Pablo expresa de esta misma manera. El hermano Lucas, evangelista, también escribe en el capítulo 19, verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Es necesario que haya venido Jesús? Sí, rotundamente sí, porque Él vino a buscar lo que se había perdido. ¿Y dónde se perdió todo esto? Cuando nuestra primera pareja pierde la obediencia al Señor y acepta otra proposición ajena, sabiendo el riesgo y la advertencia que se le había dado, el riesgo que corría. Y así escribe también el hermano Lucas. Luego, algunas décadas después, al terminar el primer siglo de nuestra era, el hermano Juan el Evangelista escribe un acontecimiento, amigos, que ocurrió cuando se juntan acá en la tierra dos príncipes una noche en Jerusalén. Se juntaron ahí un príncipe de la tierra, Nicodemo, y uno que vino del cielo, Jesús. Dos príncipes a conversar de las cosas del Evangelio. Y luego que Jesús le explicara a Nicodemo la importancia de nacer de nuevo, es decir, nacer de agua, nacer en espíritu, el bautismo, que predicara Juan el Bautista algunos años antes. ¿Y qué explica ahí? Que el bautismo es indispensable para la era del Nuevo Testamento. Y lo trajo Jesús a través de Juan el Bautista. Y el Señor le expresa a Nicodemo lo siguiente, en el capítulo 3 de Juan, versos 16 y 17. Pongamos atención mesuradamente a cada una de las palabras de estos dos versos. En el nombre del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por Él. A eso vino Jesús. Esa es la importancia de por qué vino Jesús, a salvar al mundo, y vino a ofrecer su vida entonces, como dice en el verso 16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora bien, ¿qué es creer en Jesús? Es imitarle, es obedecerle, lo que Él instituyó, lo que Él hizo como hijo nacido de mujer, como ser humano. Entonces, cuando hacemos eso, estamos imitando al creador de la vida. La pregunta ahora surge, ¿cómo vino Jesús y cómo se manifestó? ¿Por qué Jesús se hizo hombre y nació de mujer? El apóstol Pablo nos responde sobre el reemplazo, la sustitución y el martirio de nuestro Señor. Él reemplazó al ser humano que debía ser castigado. Él sustituyó a los pecadores
Y él se puso en el lugar de los pecadores, de nosotros, que a través del martirio entrega su vida para salvarnos. Y expresa estos pasajes, estos pensamientos en la carta del hermano Pablo a los Hebreos, capítulo 2, verso 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. ¿Qué quiere decir entonces el hermano Pablo con este pensamiento? Que el Señor se hizo hombre y nació de mujer y fue sujeto a las mismas debilidades humanas: hambre, sed, cansancio, el abatimiento por la soledad y otras deficiencias que tenemos a veces los seres humanos, que nos angustiamos. Esas debilidades las manifestó Jesús. Y sin embargo, él vence la muerte para vencer a Satanás. Y todo ello fue necesario para reemplazar al género humano como pecadores. Y ya lo había profetizado el hermano Isaías unos 7 siglos antes, quien expresa el hermano Isaías a través del capítulo 53 del libro de Isaías, versos 5 al 8, vamos a leer solamente. ¿Qué escribió el hermano Isaías sobre, qué profetizó sobre Jesús? ¿Cómo iba a ser Jesús? Y dice, el verso 5 del capítulo 53, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Y el verso 8 nos dice, de la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El profeta Isaías, entonces, 7 siglos antes de nacer Jesús, explica cómo iba a ser esta persona, el Hijo de Dios, cómo se iba a comportar. Por ejemplo, cuando fue llevado ante Pilato, y Pilato lo interrogaba, y Jesús, ¿qué decía? Jesús enmudecía, y cuanto más le agregaba, tú lo dices. Y de esa manera entonces cumplió con lo que se había profetizado de él. Y todo esto fue entonces cumplido porque el Señor vino como un ser humilde, sujeto a lo que corresponde al martirio que él cumplió. Martirio que era cargar con las faltas de toda la humanidad y de todos los tiempos. El apóstol Pedro también afirma en su primera carta, capítulo 2, versos 24 al 25, reitero, primera de Pedro, capítulo 2, versos 24 al 25, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia por la herida del cual habéis sido sanados. Porque vosotros erais ovejas descarriadas, mas ahora habéis sido vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El apóstol Pedro, hermano Pedro, resume aquí cómo se cumplió todo este martirio y cómo él soportó nuestras faltas. De esta manera entonces se da cumplimiento a lo que estaba profetizado de él, del hermano mayor nuestro, de Jesús. Cómo él cumplió con todo esto. En la carta a los Hebreos, el hermano Pablo complementa
cuando escribe en el capítulo 9, versos 22 al 28. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue necesario entonces que Jesús fuera enclavado en la cruz, castigado como malhechor, y derramar su sangre para remitir todas nuestras faltas de todo ser humano de todos los tiempos. Y dice el verso 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del venidero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en presencia de Dios. Jesús ha asumido como sumo sacerdote eterno en el templo que está en los cielos. Y dice el verso 25, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena. De otra manera, fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo. Mas ahora, una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado se presentó por el sacrificio de sí mismo, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salud, para salvación. Estimados amigos, el sacrificio de Jesús fue único, fue perfecto, y con ello bastó con su sangre para limpiar todas las almas de todos los seres humanos de todos los tiempos. A manera de ir concluyendo ya este tema, vamos a decir que Cristo vino al mundo, murió por cada uno de los seres humanos de todos los tiempos, desde el Antiguo Testamento, del Nuevo, y aún por los que están por nacer. Y esto lo expresa de tal manera el hermano Pablo en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Voy a leer solamente dos versos, los dos finales, versos 39 y 40. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. ¿Qué quiere decir estos dos versos que concluyen este capítulo? El apóstol hace un recuento durante todo el capítulo de la fe, de los mártires de la fe, de los héroes de la Biblia. Y todos ellos fueron aprobados ante el ser humano, fueron aprobados, pero no recibieron la promesa. ¿Y cuál era la promesa? El martirio de Jesús, su sangre, su vida. Solo el Hijo de Dios es nuestra salvación, tanto para su pueblo Israel como para el mundo gentil. Eso lo expresa el apóstol Pedro en el capítulo 4 del libro de los Hechos. Dice ahí que no hay otro nombre, amigos, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino Jesús. Aquí no hay penitencia, no hay santos, no hay intercesores, solo Jesús. Y finalmente, decir que el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, escribe en su carta enviada a los hermanos de Éfeso, capítulo 2, verso 11, escribe lo siguiente: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en la carne que erais llamados incircuncisión, por lo que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estimados amigos, estimados hermanos que nos van a ver en este programa, ¿qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo? Que nosotros los gentiles no teníamos nada, no teníamos ni la promesa, no teníamos nada.
Y por Jesús fuimos llegados a ese pueblo de la salvación, al pueblo que hizo los pactos con el Señor, tanto con Abraham en aquel tiempo, como el pacto que fue anunciado por el profeta Jeremías, y que vino Jesús a ponerlo en vigencia a través de todos esos sucesos que ocurrieron en el primer siglo de esta era. La pregunta ahora es, ¿era importante que Jesús viniera? Sí, muy importante. De tal manera que es la única posibilidad que podamos ser salvos. No hay otra. Imagínense Noé, Abel, Abraham y tantos otros mártires de la fe no recibieron la promesa, fueron aprobados por la fe. Pero la promesa de salvación eterna solo la da la sangre de Jesús. Estimados hermanos, amigos, el llamado está hecho por Jesús. Venid, dice él, a buscar la salvación a la iglesia del Señor. La invitación es a leer la Biblia para poder entender cuál es la iglesia del Señor. Y esta iglesia es la que acepta los pactos y cumple con lo que el Señor pide. Entonces el llamado es a prepararnos para ser levantado en aquella primera resurrección, la primera trompeta. Que la paz del Altísimo sea con cada uno de vosotros. Muchas gracias. Amén. Gracias, hermano Hugo, por este mensaje y bendiciones también para quienes nos escuchan. La importancia de la venida de Jesús, pero para cada uno de nosotros hagamos la importancia de Jesús en nuestra vida, pues solamente Él murió y resucitó y nos prometió volver para también el que cree en mí no morirá eternamente. Qué preciosa entonces la palabra y la promesa del Señor. Y no hay otro nombre, entonces, como lo repetían hermanos, debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Jesús. Hagamos de Jesús la persona más importante en nuestra vida. Vamos a dar gracias al Señor. Amado Dios, agradecemos por tu palabra y queremos, Señor, que usted abra las mentes, los corazones, para que usted pueda posesionar de nuestra vida, de cada uno de los creyentes, de cada uno de los oyentes, y afirmar la fe en los corazones de sus hijos, y que hagamos de Jesús el ser más importante en nuestra vida, para tener opción a la salvación y a la vida eterna. Pues usted solo es el camino, la verdad y la vida. Por eso bendice a cada uno de los hermanos que nos han visto o nos escuchan, y que su bendición bien pueda alcanzar para cada uno de ellos. La bendición del Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga paz en ti. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y el Señor les bendiga una vez más en nuestra oración y en nuestro deseo. Gracias, hermano Eber. Una vez más, entonces, hemos estado con vosotros en este programa La Voz de la Verdad, el que se transmite por diferentes medios: Radio Génesis de Curacautín, Radio Alborada de Labranza, Radio Ángel de Carahue, Ocarina de San Carlos y Nuevo Pacto Radio, como también a través de las plataformas de Facebook y YouTube. Estimados amigos, estimados oyentes, estimados seguidores, una vez más entonces nos despedimos de vosotros, invitados por este mismo medio, en esta misma hora, en la próxima semana. Que la paz del Altísimo sea con cada uno de vosotros. Amén.